Somos Tere, Patricia y Ángela, creadoras de Lo que me tocó, un podcast de sucesos que vivieron hombres y mujeres que hoy tienen entre 50 y 70 años y que hacen diferente su vida hoy. Compartiremos historias de vidas que nos tocaron y tocaron nuestras almas. No se cansaba de repetirle lo inútil que era para una mujer estudiar algo que nada le aportaría para llevarla a casa como Dios manda. Lo único que tiene que saber una chica es cómo ser una buena esposa, buena madre, saber callar y aprender a estar a la sombra de su hombre. Tomé prestado este aparte del libro La sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica que estoy leyendo en este momento. Se me apareció para ayudarme a describir este podcast en el que contamos historias de nuestra generación que pueden ser diferentes en los roles de hombres y mujeres hoy. En los años 80, cuando teníamos entre 20 y 25 años, las mujeres teníamos que ser mamás, esposas, amas de casa y profesionales perfectas. Los hombres tenían que ser exitosos. Asumían la responsabilidad económica del hogar. Muchos tenían presión de sus papás por ser lo que ellos fueron o no fueron. El trabajo era un modo de ser y existir. Eran autoritarios y generalmente dominaban la relación. Esto fue lo que nos tocó a muchos de los sesentones de hoy. Fuimos la generación de la transición hacia mayor equidad en el desempeño y en los roles de hombres y mujeres. Transición hacia mayor respeto y libertad. Yo no soy ama de casa, yo tengo que trabajar, lo necesito en el corazón y en la mente, por lo tanto lo voy a aceptar. Pero él lo que quería era llegar a la casa y encontrarse con su mujer ahí. Ella es Laura Duque, protagonista del episodio de hoy. Mi amiga Laura tenía 2 años y su hermano 4 cuando murió su papá. Su mamá, viuda y con 2 pequeños, tuvo que empezar a trabajar y se dedicó a la vida política y diplomática. Durante su infancia y adolescencia, por las ocupaciones de su madre, Laura vivió en diferentes ciudades, estuvo en varios colegios y por temporadas quedó al cuidado de su abuela. Desde jovencita, Laura supo lo que quería estudiar y hacer en la vida, aunque también, como las mujeres de nuestra generación, sí quería casarse y tener hijos. Cuando me gradué del colegio británico, aproximadamente 17 años, estaba ya segurísima de lo que quería hacer. Me fascinaba el cine, me metía en la cinemateca a ver 2 y 3 películas al día. Amaba todo lo que pasaba en una película, quería saber qué había que estudiar para hacer eso, quién hacía qué y cómo era que se llevaba a cabo el cine. Entonces me metí a estudiar en la Tadeo Lozano. En ese tiempo la carrera de cine no existía en Colombia y entré en comunicación social. En ese tiempo la hermana de mi mamá vivía en Londres y yo había averiguado que había una escuela de cine en Londres que era famosísima, de International Film School. Entonces convencí a mi madre para que me mandara a vivir con mi tía y poder estudiar cine. Me fui para Londres. Estando allá me descubrí que me tocaba hacer como una preparatoria que exigen en Inglaterra, que eran 2 años más para poder entrar a la escuela de cine. Y entonces me metí a estudiar fotografía y lo que hice fue que me inscribí en New York University. Estuve estudiando fotografía en Londres, me fui a hacer el curso de cinematografía, producción y dirección de cine en NYU. Fue una de las avanzadas de nuestra generación. Tenía clara su misión en la vida, estudió lo que siempre soñó y hasta vivió con un novio en Nueva York, algo que no era común en nuestros tiempos. Yo siempre fui como muy independiente. Bueno, inclusive cuando yo me fui a vivir con Jaime, mi madre le dijo a todo el mundo que yo me había casado. Entonces a ella le daba vergüenza. Eso era horrible. Era chistoso porque los familiares y amigos de mi mamá me felicitaban
por el matrimonio que nunca había sucedido y sí se quedó con las ganas de que en algún momento nos casáramos, ¿no? Porque creo que también ese era el plan de nosotros, era vivir primero juntos y ver cómo nos iba y luego casarnos, no era como que estábamos opuestos totalmente al matrimonio, sino que, y eso no pasó. En Nueva York terminó su carrera y su noviazgo. Cuando regresé a Bogotá con muchas ganas de trabajar y empezar ya mi vida profesional, mi madre estaba empacando para salir para Puerto Rico y me fui con ella. Yo tenía 23 años cuando llegué a Puerto Rico. Me fascinó la isla. Estaba encantada con esas playas maravillosas, una ciudad pequeña, San Juan. Era fácil. Tuve la gran suerte de conseguir un muy buen trabajo. En ese momento estaba loca por trabajar, recién graduada y loca por hacer cine o algo parecido. Me contrataron en J. Walter Thompson, una agencia de mucho prestigio, y estuve ahí, empecé desde muy abajo y me fascinaba lo que hacía. Estaba en el departamento de producción de asistente, pero fui creciendo poco a poco y terminé siendo la directora del departamento. Me encantaba lo que hacía, en realidad estaba feliz con mi vida. Un tiempo después se novió con un hombre que ocupaba un cargo importante en una multinacional y así comienza la historia de lo que ella vivió en este mundo de roles cambiantes de hombres y mujeres. Cuando conocí a José era un buen momento de mi vida. Empezamos a salir, la realidad es que formábamos una pareja bien bonita, estábamos contentos juntos. Cuando nosotros llevábamos 1 año y medio o algo así saliendo, y cuando José me propuso matrimonio fue porque a él lo nombraron en un puesto importante en la compañía donde él trabajaba, pero se tenía que ir a Dayton, Ohio. Entonces vino, me dio la noticia, me dijo: me han dado una promoción brutal y quiero irme contigo, quiero casarme contigo y que nos vayamos. Y yo me asusté, yo le dije: wow, es como que es muy temprano para pensar en casarnos, porque tú no coges ese puesto y vas por los 2 años que dices que te corresponde ir y cuando regreses nos casamos. Me pareció como que era tomarlo más con calma y él me dijo: no, la propuesta de que te cases conmigo es ahora para que te vayas a Dayton o no nos casamos y punto. Entonces me puso un ultimátum. Se casaron, ella de 25 años y él de 33. Apenas nos casamos, lo primero que me pidió José Cuevas fue que me cambiara el nombre. Él quería que yo me llamara Laura Cuevas. Y la realidad es que a mí me pareció muy raro y hubo un conflicto. Empezamos, ahí hubo una batalla que duró muchos años, porque pues, yo me llamo Laura Duque y además al no tener padre, al haber perdido a mi padre a los 2 años, pues para mí era importantísimo mantener lo único que me había quedado de mi papá, que era el apellido. Yo no estaba dispuesta en cambiar mi apellido en ningún momento. Y él se sintió muy mal con eso. Él pensaba que era como que yo le estaba fallando, que eso era lo que correspondía y que eso era lo que tenía que hacer. Nunca lo hice. Inclusive cada vez que me regalaba una tarjeta de crédito decía Laura Cuevas y me costaba trabajo a mí asimilar ese nombre. Inclusive me presionó muchísimo para que me hiciera ciudadana americana. Yo no tenía ninguna necesidad, yo tenía pasaporte diplomático. Eso era un privilegio que pues él no entendía. Él pensaba que la ciudadanía americana era mucho más importante que cualquier otra cosa. Y mi ciudadanía era mi ciudadanía. Habían cosas que eran mías, que a pesar de estar casada con un hombre que amaba, eran cosas que no eran negociables, no eran cuestiones de discutir con él y negociar o tomar una decisión juntos. No, el apellido de uno, la nacionalidad de uno, hay ciertas cosas que son de uno y nadie más. Estuvimos varios años con esa discusión hasta que
aprobaron en Colombia, hubo una ley que se aprobó que podías tener doble nacionalidad. Y ese año fue el año que yo decidí sacar mi pasaporte americano, porque entonces no tenía que perder mi ciudadanía colombiana. Pero nos trajo mucha pelea, mucho conflicto. Esas eran las tonterías que para él era el amo y señor de la casa y según él eran decisiones que se tomaban en pareja. Con todo y todo, formaron una familia, con una casa grande y 2 niñas preciosas. Él, un hombre bueno, amoroso papá, cumplidor de su rol, responsable, profesional exitoso. Ella, total bondad, genuina, amorosa, creativa, alegre. Sin duda, él la quiso mucho, ella también lo quiso mucho, y se casaron con la ilusión de tener un hogar para siempre. Sin embargo, anécdotas de lo que fue su vida en pareja y la personalidad de cada uno muestran las diferencias. Ella era más artista, libre, y venía de una crianza más autónoma e independiente. La familia de él era fiel al modelo en que el marido llamaba a la esposa, aunque ella estuviera en el jardín o lejos o haciendo algo, para pedirle un vasito de agua. Éramos bastante distintos y aunque se notaba que había mucho cariño, mucho amor y mucho deseo de que esa relación progresara, pues había mucha pelea. Yo no supe detectar realmente, como yo no tenía papá y crecí en un hogar donde mi mamá estaba sola, nunca se volvió a casar, no la vi nunca en pareja, no vivió ningún señor en mi casa. Entonces tal vez no tenía la experiencia de reconocer una relación que no fuera funcional, y me pareció que pelear era normal y que uno después se reconciliaba y que todo volvía a la normalidad. Eso fue un error porque no supe detectar las grandes diferencias que habían entre los dos. Esas eran épocas donde el marido normalmente podía tener un amante y a veces ni la esposa se enteraba, o a veces se enteraba y lo perdonaba, y pues yo realmente estaba en una posición muy firme en ese sentido. Yo estaba clara que cuando uno le ponen los cuernos es un marido que no te respeta, que no te admira y por lo tanto pues no te ama, ¿no? Yo pensaba muy distinto a muchas de mis amigas que pensaban que tener un amante para el marido era como que les diera gripa y que eso se les quitaba y ya. Las diferencias de criterio y principios se manifestaban en la vida cotidiana. Como una guerra a lo que uno quiere ser, porque entonces no me dejaba hacer lo que yo quería hacer. Él me conoció cuando yo estaba trabajando y feliz en lo que hacía, y después decidió que yo tenía que renunciar a mi trabajo porque a él no le convenía en la cuestión de los impuestos. Cuando sumábamos el sueldo de él y el sueldo mío, pues él subía un bracket que tenía que pagar más impuestos y no le convenía, por lo tanto empezó con la campaña de que renunciara. Antes de eso quería que yo renunciara porque quería llegar a la casa y encontrarme ahí. O sea, él no quería, muchas veces yo llegaba más tarde que él, tenía un trabajo de producción que es muy comprometido. Y muchas veces cuando uno está filmando, pues a veces filma de noche o filma largas horas y llega tarde, etcétera, etcétera. Entonces, pues llegué a renunciar, varias veces renuncié. Creo que la primera vez renuncié por 2 o 3 meses, la segunda vez renuncié 2 o 3 semanas y la última vez que renuncié, él se fue de viaje y yo me quedé pensando esos días que eso no era lo que yo quería y que ya lo había experimentado antes. Por lo tanto, justo a los 2 o 3 días me llamó mi jefe y me dijo que si estaba segura, que por favor, que él me necesitaba, que volviera, y acepté. Por lo tanto, cuando José regresó de ese viaje, le busqué la vuelta, que estuviera bien tranquilito. Sabía que venía una pelea. Y nada, lo invité a que fuéramos a darnos un chapuzón a la playa, fuimos caminando, vivíamos en una casita muy linda a una cuadra de la playa y
Cuando estábamos en el mar le conté que me había llamado mi jefe y que quería que volviera. Y él me dijo, ¿y qué le dijiste? Y yo dije, pues yo acepté, porque realmente quiero volver. Me dijo, no, me parece el colmo, esto es una decisión que tenemos que discutir y que tenemos que tomarlo en conjunto, esto es una decisión de los dos. Y ahí le dije, no, José, esto no es una decisión de los dos, esto es una decisión mía, es un trabajo mío, es mi vida profesional, es algo que amo hacer, en que me realizo, en la cual he crecido, he aprendido. Y yo creo que yo no voy a ser feliz quedándome en mi casa, yo no soy ama de casa, yo tengo que trabajar, lo necesito en el corazón y en la mente, por lo tanto lo voy a aceptar. Obviamente no le gustó nada. Le costaba trabajo la comunicación con su marido y el tema no era miedo porque se fuera a poner violento, sino por la jartera de la peleadera. Yo lo que quería era evitar conflicto. Tenerlo de mal genio era siempre una jodienda. Era empezar una guerra, aunque fuera por silencio o porque si yo no le daba gusto había guerra. Seguramente me dejó de hablar una semana, estaba furioso, tiraba puertas, las señales de siempre de hombre machista. Claro, yo no quería estar peleando con mi marido 2 o 3 días, porque pues al fin y al cabo de eso no se trata, ¿no? El matrimonio es otra cosa, es estar apoyándose y disfrutando y ayudándose en los momentos difíciles, pero no sé, tener conflicto con José, las peleas eran... Pero logré mantener mi trabajo. El libro La sospecha de Sofía vuelve a traer ejemplos. Ella le dice a Daniel, su pareja, hay unas becas de investigación en biología molecular que me interesan muchísimo. Estoy pensando en aceptar. Daniel, lo hemos hablado muchas veces, Sofía. No tienes ninguna necesidad. Para ganar dinero en esta casa, me basto y me sobro yo solo. Sofía, no se trata de dinero, es una investigación que me interesa. Daniel, ¿tanto te disgusta la vida que te ofrezco? Sofía, no es eso, Daniel, se trata de oportunidades que se presentan. Si no acepto ahora, se lo ofrecerán a otro, y te repito que el tema me entusiasma. Daniel, tal vez más adelante, déjalo pasar. Sofía, pero es que no quiero dejarlo pasar, ya lo he dejado demasiado tiempo. Daniel, bueno, basta ya, se acabó. No quiero hablar de esto, no ahora, déjalo ya. Sofía se fue a preparar la comida. El deseo de Laura de trabajar no era el único motivo de discusiones. También la pareja de Laura pretendía cambiar cosas de ella, como su forma de vestir. Porque yo siempre he sido medio hippie y él, no, es que yo nunca entendí porque él me conoció como yo era, se enamoró de quien yo era y luego me quería cambiar. Y yo creo que ese es uno de los peores rumbos que puede coger un matrimonio. Es el rumbo del fracaso, porque tú te casas con una persona y no la vas a cambiar. Por ejemplo, yo me metía, me duchaba, me maquillaba, me vestía y salía, y apenas salía por la puerta me decía, ¿tú vas a ir así? Pues carajo, claro, no me ves que estoy lista. O sea, era como que tú pretendes. Y sí, lo mismo pasaba con el pelo, no le gustaba el pelo corto, y a mí me fascina el pelo corto, me estorba el pelo largo, me encanta mochármelo, o sea, una vez pasa de los hombros me siento que el pelo ya me molesta, entonces lo que hago es que me lo cojo desde que me levanto hasta que me acuesto, pero cuando lo tengo corto me lo disfruto suelto. Un suceso más define las dificultades en su relación. Desde que aprendí a manejar, veía un GTI y decía, qué carrazo, algún día voy a tener ese carro. Pues mi marido me lo regaló. Yo era feliz, era el carro más brutal que yo había podido manejar. Estaba esperando yo a mi hija y él decidió que yo necesitaba una guagua porque iba a estar más segura. Guagua es una camioneta en Puerto Rico. Y que me quería cambiar el carro. Yo le dije, no me lo cambies, yo soy feliz con ese carro, me encanta mi carro. No. Pues llegó con una Toyota Land Cruiser, o sea, más grande no la pudo conseguir. Él llegó a la casa con la sorpresa y la Toyota recién compradita
y yo la vi y dije, ¿qué es eso? Ese es tu carro. Y yo, ¿cómo que mi carro? No, yo me quiero quedar con mi GTI, déjame tranquila. Entonces me dijo, chica, vete, pruébala, está brutal, está brutal. Yo dije, bueno, tú sabes, voy a ser inteligente y bregar con el agradecimiento que este gesto merece. Por lo tanto, dije, ok, cogí las llaves y me fui a dar una vuelta. Di una vuelta a la manzana y volví como María Magdalena. No paré de llorar. Lloré desde que salí por el portón. Era como horrible. Y cuando llegué y él me vio llorando, me pegó un grito o cualquier pelea de esas de que yo era una malagradecida. Se encerró, pa'l carajo, se acabó la comunicación. Al otro día, tempranito, oí que prendían mi carro. Y cuando salí, se estaban llevando mi carro. Y cuando dije, ¿qué pasa? ¿Para dónde van con mi carro? Me miró y me dijo, ese no es tu carro es F. Y señaló la Toyota. Se jodió la cosa, no volví a manejar GTI y de ahí en adelante me tocó montarme en el guaguón ese que era más grande como que un bus escolar y tuve que vivir con, ¿lo sabes? Ese era el tipo de cosas que hacía, como si yo perteneciera a su reinado. Era el rey que tomaba todas las decisiones. Eso indica exactamente lo que fue mi vida con él. Era his way or nobody's way. Así era. Esa también fue la forma en que lo educaron. Laura explica que esas eran las costumbres, que a pesar de las conductas de su esposo, tuvo momentos muy felices. En realidad, José fue el mejor marido que pudo ser. Él hizo lo que pudo, yo sentía que él me quería, era un buen hombre y yo sí sentía constantemente su amor y sus ganas de protegerme y que estuviera bien a su lado. Pero pues era demasiado machista. Se divorciaron, con dolor, no por el pelo corto, ni por el camionetón. Se divorciaron. Tienen 2 hijas y ella rescata el valor de lo que para ellas han sido su papá y su mamá. Ellas tuvieron la oportunidad de oír las 2 opiniones por separado, porque seguramente si hubiera estado casada con José, cuando ellas pedían una opinión, yo me hubiera quedado como apoyándolo, pero tuvieron la oportunidad de oír los 2 lados de la moneda y somos muy distintos. Por ejemplo, cuando iban a ir a universidad, le dijo, tú búscate una carrera que te dé chavos, para que así puedas tener un trabajo que te dé chavos y puedas vivir bien. Chavos es dinero. Y cuando me preguntaba a mí, yo le decía, tú busca algo que te llene el alma y el corazón y te puedas levantar todos los días por los próximos 30 años de tu vida a las 6 de la mañana a hacer algo que amas. Y yo creo que ellas eso lo entendieron bien y también siguen el consejo mitad y mitad. Su vida hoy es tranquila y feliz. Cuando me divorcié me encontré con una Laura que había dentro de mí que casi ni conocía, no la habían dejado salir. Yo con miedo al conflicto y a las peleas había modificado muchísimo mi forma de actuar, de vivir, de hablar y siempre estaba muy pendiente de evitar conflicto, de no herirlo, de no terminar en una pelea. Sin embargo, a él le debo lo más grande que tengo en mi vida, que son mis 2 hijas, que son el milagro más grande que me ha dado la vida, por quienes me muero de amor y que, gracias a Dios, son absolutamente divinas. Pero ese descubrimiento fue maravilloso, porque a mí me gusta la persona que soy. Yo tengo 1000 virtudes y 1000 defectos, pero no me avergüenzo de nada. Trato todos los días de ser un mejor ser humano. Sigo mi instinto y mi corazón en mis decisiones. Y lo más importante es que siempre he tenido un sueño, unas metas y lucho por conseguirlas. Y la realidad es que ha sido una buena vida. La edad lo mejor que trae definitivamente es la madurez y la seguridad en uno mismo. Yo me siento bien conmigo misma, con las cosas que elijo hacer, con la gente que elijo que me rodee.
Hoy Laura tiene una película recorriendo el mundo, Fragmentos de Amor, basada en una novela de Héctor Abad Faciolince. Produjo un documental sobre los niños después del huracán María en Puerto Rico y prepara una nueva película sobre el bailarín de ballet colombiano que ha triunfado en el mundo, Fernando Montaño. Laura adora su profesión, siempre tiene un proyecto en marcha. Sus hijas son profesionales, estables, adorables, alegres, con sus vidas andando. José se casó otra vez y tiene una tercera niña. Somos Tere González, Patricia Henao y Ángela Gutiérrez. Este es el podcast Lo que me tocó, de 3 sesentonas que decidimos contar historias de nuestra generación. Sin juicios, sin reproches, solamente porque fue la vida que nos tocó. Síganos en @loquemetocó en Instagram y Twitter y escríbanos a loquemetocopodcast@gmail.com para que nos cuenten sus historias, con sus bondades, maravillas y dificultades, para reír o llorar, solo porque son sucesos que nos tocaron en la vida y tocaron nuestra alma. Escuche un nuevo podcast en 15 días.